vamos a esperar un ratico para que la gente se conecte. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que me han pedido muchísimas veces que les comente y que les hable de esto. Es un tema sumamente extenso, que hay muchísimo de qué hablar. Hay muchísimos tips que he desarrollado durante tantos años de experiencia, aunque no parezcan. Y hoy vamos a estar desarrollando un poquito, en 45 minutos, todo el tema relacionado a restauraciones provisionales en odontología estética. Entonces, no sé, esperamos un poquito o ya empezamos a hablar. Creo que puedes ir hablando porque ya van como unos 15 conectados y así la gente ya va... Ok, vamos a empezar a hablar entonces de lo que son las restauraciones provisionales. Los puntos que vamos a tratar hoy van a ser, por supuesto, el concepto de lo que son las restauraciones provisionales. ¿Para qué hacemos provisionales? ¿Por qué? Porque son importantes los provisionales para el resultado final o el éxito del tratamiento odontológico. Vamos a hablar, por supuesto, de cuáles son todos esos objetivos que queremos cumplir con las restauraciones, los requerimientos, qué materiales son los que más utilizo para hacer este tipo de procedimiento, y luego, si nos da un poquito de tiempo, vamos a entrar en las diferentes técnicas, por supuesto explicando las técnicas con casos clínicos reales paso a paso de cómo hago los provisionales y muchos tips que les voy a dar hoy sobre este tema. Vean todas estas palabras que tenemos en este slide, en esta diapositiva, donde estamos hablando de que los provisionales cumplen con todos estos requisitos o nos dan toda esta información. Nos protegen los tejidos periodontales, protegen el nervio o la dentina, de muchísimas cosas en la cavidad bucal, nos dan estabilización, nos dan visualización de lo que vamos a hacer. Esto es un punto sumamente importante, ya que yo utilizo los provisionales como una herramienta importante de diagnóstico y de pronóstico de lo que va a ser el resultado final de nuestro caso estético. Nos dan función, nos dan fonética, estética, por supuesto, y por lo tanto todo esto engloba en que los provisionales contribuyen o forman parte de una herramienta sumamente importante en el diagnóstico del caso que estamos manejando. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo principal? El objetivo principal que queremos nosotros con los provisionales es poder transferir esa información que tenemos en el encerado diagnóstico. ¿Cómo hacemos para que ese encerado diagnóstico, que tenía que haberse hecho de un principio, un encerado diagnóstico exacto, que no tenga muchas modificaciones en la boca, cómo hacemos nosotros para transferir esa información del encerado diagnóstico que quede exacto en la boca del paciente? Y eso es nuestro goal principal o nuestro objetivo, y no es fácil de hacer porque durante esa transferencia podemos cometer muchísimos errores y podemos modificar esa información del encerado en la boca. Entonces, ya les voy a dar varios tips que pueden ustedes seguir para poder transferir esta información de una manera exacta. Los provisionales son una importante herramienta de comunicación entre el técnico dental, nosotros como odontólogos restauradores y nuestros pacientes. Es la manera como nosotros sabemos si las expectativas del paciente o lo que quiere el paciente es en realidad lo que el técnico planificó o diseñó, y si en realidad es lo que nosotros como odontólogos transferimos esa información en la boca del paciente. Por esa razón es que los provisionales son sumamente importantes y debe dedicarse el tiempo para realizarlo. Muchas veces bastantes veces escucho a las personas decir: no vale, ¿para qué vas a hacer ese provisional? Es rápido, total, es un provisional. O mira,
igual ese es el provisional, ¿para qué vamos a dedicarle tiempo? Completamente equivocados. Nosotros, o yo en particular, dedico muchísimo tiempo a realizar unos provisionales que estén correctos desde todo punto de vista, para que luego el técnico sencillamente nos duplique esa información y la mejore. No esperemos que el técnico, porque ustedes tienen el paciente al frente, ustedes ven al paciente. Es muy difícil esperar que el técnico dental, que no tiene la información que nosotros tenemos, pueda resolver o pueda adivinar el resultado final que queremos. Por esta razón, si nosotros hacemos un diseño inicial y lo transferimos a la boca del paciente, el paciente no queda contento o tiene algunos puntos que quiere mejorar, nosotros en ese momento podemos, con los diferentes materiales que utilizamos, modificar los provisionales en la boca del paciente hasta que el paciente se sienta totalmente a gusto con el resultado de los provisionales. Cuando el resultado de los provisionales ya el paciente me dice, me encanta, ahí es cuando yo procedo a tomar impresiones o a mandar al laboratorio para hacer el definitivo. Y eso que lo tengan muy la persona que entienda este concepto de esta manera se va a ahorrar muchísimos problemas luego en la parte de la inserción o cementación de las coronas definitivas o de las carillas o de las rehabilitaciones completas. ¿Qué comunicamos nosotros con los provisionales? Tanto al paciente como al técnico. Color, al paciente le gusta, ¿te gusta el color? ¿No te gusta? ¿Lo quieres más blanco? ¿Lo quieres más amarillo? ¿Lo quieres más opaco? ¿Lo quieres traslúcido? Ese tipo de información nos los puede dar el provisional. Luego, la parte de traslucidez. A veces hay pacientes que no les gustan los bordes incisales traslúcidos. Si nosotros podemos comunicar a través del provisional cómo se va a ver ese efecto de traslucidez y el paciente te puede indicar si le gusta o no, ya nos podemos ahorrar un problema a la hora del trabajo definitivo de indicarle al técnico si queremos o cómo queremos esa parte del diseño del borde incisal en nuestras restauraciones definitivas. Luego la parte del contorno de los dientes, la forma, la línea media, el plano incisal, la posición del borde incisal y distribución de espacios. Como pueden ver, son una cantidad de información que nos pueden dar las restauraciones provisionales. Aquí tenemos, para no aburrirlos tanto con la parte teórica, un caso clínico donde pueden apreciar varios conceptos o donde podemos aplicar estos conceptos que acabamos de explicar. Este es un paciente que quiere cambiar su sonrisa y por lo tanto quiere cambiar el color, la forma, la distribución de espacios y vamos a utilizar los provisionales para informar y para comunicarnos tanto con el paciente como el técnico. Saben que estos casos se manejan inicialmente con una fase diagnóstica que es sumamente importante, modelos diagnósticos, fotografía, y de ahí procedemos a hacer lo que es el encerado diagnóstico. A partir de ese encerado diagnóstico es que empieza el trabajo clínico como tal. Entonces tenemos este caso, vamos a hacer carillas de premolar a premolar completamente y vamos a ver de qué manera vamos a hacer nuestro diseño. Esta es la primera comunicación que vamos a tener con nuestro paciente, de manera de compartir con ellos lo que nosotros creemos que es algo que el paciente quiere como resultado final. Entonces vamos a hacer el mock-up, que es la transferencia del encerado en la boca de una manera provisional o transitoria. Aquí tienen el mock-up y de esta manera nosotros tomamos fotografías y compartimos con el paciente para estar seguros de que eso es lo que el paciente en realidad desea. Por otro lado, ya entraríamos en la fase de provisionales. Los provisionales, la forma, el color, todo va a ser exacto a lo que hicimos en el mock-up y que el paciente aprobó. Y luego de la fase de provisional, quiero que vean que generalmente en mis casos, de los provisionales a la fase definitiva, no hay ningún cambio drástico para el paciente. No hay ningún tipo de sorpresas.
Las sorpresas se las doy yo en el provisional. Ya del provisional al definitivo no hay sorpresas. Se va a mantener lo que se hizo inicialmente en nuestro diseño original estético en el encerado diagnóstico. Entonces, aquí pueden apreciar los provisionales en el mismo paciente y este es el resultado final que se obtuvo. Vean cómo no hay un cambio importante de la fase de provisionales a la fase definitiva. Entonces, viendo esta fotografía, vamos desde la fase inicial que vino el paciente. Vean el mock-up o los provisionales que está en la línea intermedia y luego tenemos el resultado definitivo en cerámica. Y como digo, otra vez se los repito, no hay ninguna sorpresa para el paciente. Muchas veces también escucho por parte de odontólogos que repiten, hacen unos provisionales de una manera y esperan que el técnico les aumente el largo, les cambie la distribución de espacio y el resultado final de ese trabajo va a venir en la cerámica. Es mucho más fácil modificar plástico o resina que modificar cerámica. Además, mucho más costoso hacerlo así, de esa manera. Entonces, aquí les dejo ese caso. Vean la sonrisa, cómo es bastante parecido los provisionales de la fase definitiva. Por eso debemos partir de un encerado diagnóstico exacto y preciso. Vean la sonrisa que obtuvimos, provisionales y cerámica, prácticamente muy similar. Entonces les pregunto a ustedes, ¿vale la pena dedicar buen tiempo de nuestra cita a realizar unos buenos provisionales? Sí, totalmente. Yo dedico muchísimo tiempo a realizar provisionales porque en vista que ustedes realicen buen provisionales, todo lo demás va a ir, los provisionales nos van a dar muchísima información y tienen una cantidad de objetivos que vamos ahorita también a desarrollar y se van a dar cuenta de la cantidad de objetivos que podemos obtener con los provisionales y por esa razón es importante dedicarles tiempo para no encontrarse con problemas en el camino, o mejor dicho, encontrarnos con menos problemas en el camino, porque siempre en algún plan de tratamiento de algún caso complejo podemos conseguirnos problemas en el camino, eso es normal, pero si nosotros planificamos bien y hacemos buenos provisionales y duplicamos esa información, pues esas cosas, esos imprevistos no van a ser tan a menudo y tan desastrosos o catastróficos como en algunos casos. Entonces vamos a preguntarnos para qué entonces hacemos los provisionales. Y aquí tenemos una cantidad de palabras o de oraciones que nos van a dar la información o nos van a dar la respuesta de por qué hacemos nosotros los provisionales. Primero, por supuesto, para reemplazar dientes que no están, para protección de esos dientes a la caries dental, para reemplazar prótesis existentes que están de una manera incorrecta, para corregir malposiciones dentarias, para estabilizar dientes que tienen movilidad. Vamos a seguir con la lista para que vean la cantidad de cosas que nos dan los provisionales. Protección, por supuesto, de tejidos periodontales, de tejidos dentarios, estabilidad oclusal, dimensión vertical. Estamos en la correcta dimensión vertical, necesitamos aumentar más, necesitamos disminuir dimensión vertical. Toda esta información la podemos obtener de los provisionales. Controlar trauma oclusal, que muchas veces conseguimos rehabilitaciones completas. Determinación del pronóstico del caso a largo plazo. Eso también, unos provisionales que se están partiendo, que se están cayendo, que tenemos problemas en la fase de provisionales, tenemos que evaluar qué es lo que está ocurriendo para corregirlo en la fase inicial y no ir a la fase definitiva y luego tener esos mismos problemas de chipeo o de fractura de cerámica en la fase ya definitiva del tratamiento. Y sigue la lista, ¿ok? Facilitar terapias asociadas, si ese paciente requiere de implantes,
de tratamiento periodontal o de otro tipo de endodoncias, los provisionales van a ayudar a que esos tratamientos se puedan hacer de una manera efectiva y con mejor acceso para el odontólogo especialista que está tratando. También nos va a dar información sobre posible necesidad de tratamientos adicionales. Si vemos que un diente está más largo que otro, bueno, a lo mejor necesitamos una gingivoplastia. Si vemos que hay un defecto muy grande, bueno, a lo mejor necesitamos poner encía rosada en esos provisionales para que se vean bien. Entonces también nos da esa información y restaurar la función, que al final, punto número 1 por el cual debemos empezar. Y sigue la lista. Mejoramos también la estética, verificamos la fonética, que el borde incisal esté en la posición correcta y que la dimensión vertical también, y que no nos afecte la manera que el paciente habla. Mantenemos también la higiene del paciente. Con unos buenos provisionales podemos tener una higiene muy buena de parte del paciente. Cuando tenemos un provisional que lo que hace es agarrar placa bacteriana, no están bien pulidos, tienen parches por todos lados, pues esos provisionales no van a favorecer la higiene y van a causar más bien daño a los tejidos periodontales y al resto de la boca del paciente. Y por supuesto que estos provisionales van a ser el prototipo de lo que va a ser la restauración definitiva en cerámica. Esto no se les vaya a olvidar. Entonces vamos a entrar un poquito más, bueno, ¿qué materiales podemos utilizar para realizar los provisionales? Y dentro de esos materiales, ¿qué técnicas podemos utilizar? No existe una receta de cocina para decir yo uso solo este material o yo uso solo esta técnica. Para eso debemos manejar la cantidad de materiales que existen en el mercado y estar siempre probando materiales nuevos, y también conocer las diferentes técnicas, porque dependiendo de cada caso en particular se utiliza la técnica y el material adecuado a ese caso en particular. Y si nosotros no conocemos los materiales, si nosotros no conocemos las técnicas, pues vamos a tener que hacer provisionales siempre de la misma manera, y eso nos puede primero causar que vamos a gastar mucho más tiempo de lo que a lo mejor pudiésemos gastar haciendo otra técnica. Podemos también aumentar los costos porque podemos usar un material, podemos usar el otro, pero es importante, mientras más nosotros conozcamos de técnicas y de materiales, más se amplía nuestro punto de decisión, de toma de decisión de qué es lo mejor para ese caso en particular. Por supuesto, dentro de los requerimientos de los materiales dentales, tenemos que utilizar materiales, primero, que sean fáciles de remover, que sean resistentes a la fractura, ¿ok? Que sean también resistentes al desgaste, porque el paciente va a estar un tiempo con los provisionales, que mantengan la posición dentaria y nos den estabilidad oclusal, que tengan correcta, una muy buena adaptación marginal, porque si no tenemos buena adaptación vamos a tener una respuesta desfavorable de los tejidos a los provisionales, una buena salud periodontal, que sean fácil de manipular y de pulir, y que tengan estabilidad de color en el tiempo. Entonces, dependiendo de todos estos requerimientos, unos materiales tienen unas cosas más que otros, dependiendo del tiempo que van a estar esos provisionales y del caso en particular. Va a ser la selección del material que vamos a utilizar. Como no tenemos mucho tiempo hoy, no va a ser una clase de biomateriales, vamos a sencillamente hablar de los materiales que yo más comúnmente utilizo en mi práctica diaria en la clínica. Los materiales los podemos dividir en dos grupos. Los primeros grupos, que son los materiales que utilizamos, que son los que ya vienen prefabricados, que la verdad los utilizo muy poco, pero son esas coronitas que vienen ya prefabricadas. Hay un kit de la 3M que yo tenía en mi clínica en Venezuela y lo utilizaba muchísimo para coronitas individuales, porque la forma y la adaptación son bastante rápidas de utilizar cuando, por ejemplo, un paciente tiene un problema en un diente anterior y casualmente coincide el color de la cajita de las que vienen ya prefabricadas, y la forma pudiese modificarse y pudiesen darnos un resultado adecuado. Esos serían los prefabricados, pero no los utilizo hoy en día muy a menudo.
Entonces no vale la pena invertir, porque hay que invertir un dinero en comprar ese kit, porque pudiendo utilizar otras técnicas podemos bypassear esta con lo que vamos a hablar a continuación, que serían ahora los materiales que vamos a utilizar, que son hechos a la medida. Y aquí vamos a hablar particularmente de los metilmetacrilatos, que son los PMMA, ¿ok? Que son los más común que utilizamos, que es el acrílico, y los resinosos, que son los bisacrílicos. Vamos a hablar de esos dos, que son los que más comúnmente utilizo a diario en mi clínica. Hablando un poquito de los PMMA o PMMA, que los llaman aquí. Este tipo de material, aquí tienen debajo del nombre diferentes casas comerciales que producen este material, y dentro de las características, por supuesto, tenemos ventajas y desventajas del material, y dependiendo de estas ventajas y desventajas y para qué lo queremos utilizar, va a ser la escogencia del material. Entonces tienen buena flexibilidad y elasticidad, tienen estabilidad de color en el tiempo, tienen resistencia a la abrasión, tienen bastantes tonos de esmalte y de dentina que podemos utilizar y podemos jugar bien para tener un color aceptable. Tienen propiedades ópticas muy buenas, biocompatibilidad excelente con los tejidos, tienen muy buena adaptación marginal y son muy fáciles de reparar. Tienen su técnica, porque me choca un provisional reparado que se vea que está reparado, es decir, que tenga un parche. No me gustan los parches. Entonces, para saber hacer y reparar este tipo de provisionales, eso tiene su técnica para que el material que ustedes están utilizando para agregar en una área cervical o para agregar en un póntico no se vea como un pedazo de algo que le pusieron ahí, que queda como un parche, que después ese parche se pigmenta, agarra placa bacteriana y quita todo lo bonito que ya teníamos trabajado del provisional anterior. Por otro lado, tenemos algunas desventajas, que es la reacción exotérmica del material. Este material tiene una contracción muchísimo mayor que, por ejemplo, que los bisacrílicos o las resinas, y puede causar, por esta misma contracción y la liberación del monómero, puede causar a veces irritación pulpar. Por supuesto, si lo dejan en la boca durante la polimerización, cosa que no deben hacer. Entonces, habiendo entendido estos conceptos, vamos ahorita a hablar de lo mismo sobre los bisacrílicos. Los bisacrílicos existen también diferentes casas comerciales. Me encanta y tengo muchísimos años utilizando el Luxatem. Esto estaba en la guía de materiales que les puse. Es un material que me gusta muchísimo el color, me gusta muchísimo la rigidez, la adhesión a la superficie dentaria es excelente. Como el Luxatem copia exactamente la información del encerado que está en la guía de silicona, también es otro punto importante que tiene este material. Entonces, si vemos las ventajas, tiene una contracción mucho más baja. Este material no necesita ser rebasado, ¿ok? Por esa misma contracción baja, no tiene prácticamente nada de contracción y por lo tanto no requiere de rebasado. Entonces eso ya acorta el tiempo y la fabricación del provisional, es más rápido de utilizar. Tiene muy buena adhesión a la estructura dentaria, es más, tan buena que yo ahorita estoy colocando una capa de vaselina en el diente porque a veces me cuesta muchísimo despegar los provisionales. Tenemos una pequeña limitante, tiene colores limitados. Sin embargo, el Luxatem me encanta porque es un poco como camaleónico. Si pones el A1 y el paciente tiene un A1.5 o un A2, pero no, él se adapta bastante bien a la situación como tal cuando estamos haciendo los provisionales. Tiene muy buena adaptación marginal, baja resistencia a la fractura. Esta es una de las
de las desventajas de este material, que son sumamente quebradizos. Entonces, si estamos haciendo un puente, ¿verdad?, grande, con una brecha muy grande, sabemos que esto se va a partir. Entonces, esto no sería un caso donde utilizaría este tipo de material. Tiene muy buena resistencia a la fractura, baja resistencia a la fractura, y por supuesto tiene un alto costo. Es muchísimo más costoso y rinde menos que el acrílico. La parte de las desventajas: estabilidad de color, se van poniendo amarillos con el tiempo, baja resistencia a la fractura, como dije anterior, son difíciles de reparar. Si quieres rebasar una corona de bisacrílico, siempre, aunque le hagas lo que le hagas, va a quedar esa diferencia y no se adhiere perfectamente el acrílico al bisacrílico. Esa ha sido mi experiencia. Sin embargo, si es por corto periodo, muchas veces lo he podido rebasar sin ningún problema. Y, por supuesto, el costo es una de las otras desventajas. No sé si hay preguntas, Carla, porque estoy fajada aquí. No, te estaban preguntando en qué materiales hacías las primeras que mostraste, lo del mock-up. Eso lo vamos a hablar. El mock-up o los provisionales para carillas, todo eso los hacemos en bisacrílico, que es material mucho más fácil de manejar. Es el que generalmente utilizo. Entonces, habiendo hablado un poquito de lo que son los materiales dentales, tenemos que entender ahorita que también existen diferentes técnicas para utilizar estos materiales, y están clasificadas prácticamente en dos grupos: técnicas directas en la boca del paciente y técnicas indirectas cuando requerimos de la utilización de un técnico dental que nos haga los provisionales. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Con respecto a las técnicas, la técnica directa, ¿ok?, la utilizamos generalmente para prótesis unitarias, coronas individuales, para sustituir prótesis que ya existen, que no queremos cambiar mucho la forma, o para provisionales de corta duración. Los uso esta técnica generalmente. Procedimiento es mucho más rápido, más de bajo costo, y reacción exotérmica elevada cuando utilizamos los acrílicos. La técnica directa la podemos hacer con ambos materiales. El punto es que esa técnica se hace directamente del encerado a la boca del paciente. No requiere de que el laboratorio nos haga trabajo adicional. Sin embargo, acuérdense que el laboratorio es el que generalmente nos va a hacer el encerado diagnóstico. ¿Ok? Aquí vamos a mostrarle un caso paso a paso de cómo utilizamos la técnica directa en un caso de 2 carillas anteriores. Entonces les voy a ir paso a paso cómo lo vamos haciendo. Aquí está la situación inicial del paciente y vamos a hacer 2 carillas en el número 8 y número 9, es decir, en los 2 centrales. Vamos. Nuria, te preguntaban por acá si se puede rebasar el bisacrílico con acrílico. Acabo de decir eso. Sí se puede rebasar, pero tienen que usar arenar el bisacrílico bastante bien y poner la superficie bien rugosa. Sin embargo, siempre queda como un parchecito en esa unión. No he visto todavía, cuando rebaso mis bisacrílicos con acrílico, que me quede perfecto como a mí me gusta. Pero si es por un periodo corto, se puede manejar de esa manera. ¿Okay? También te preguntan qué material recomienda para cementar un provisional a largo plazo, 3 meses. Ya vamos, entonces cuando hable de los... Si vas todo depende, porque si tenemos muñones largos, ¿ok?, y tenemos buena retención, no tenemos por qué usar un cemento muy fuerte. Ahora, tenemos muñones cortos y no tenemos buena retención, entonces podemos usar un cemento más como policarboxilato. A veces yo mezclo y pongo carboxilato en los molares posteriores y en 2 centrales, y en el medio pongo tembón o tembón. Depende del caso. Me preguntarán, ¿por qué pones carboxilato en los molares? Porque los dientes, los últimos muñones, son los primeros que se aflojan cuando tenemos arcadas completas.
Entonces, si yo pongo Durelón o pongo policarboxilato en los molares superiores, en los últimos molares voy a evitar o voy a postergar ese aflojamiento del último muñón de los provisionales. Siempre igual me gusta a los pacientes que están largo tiempo con provisionales decirles que cada 3 meses esos provisionales deben ser quitados, limpiado todo y volver a pegar. Eso va a dar también un mejor pronóstico de todo, porque una cosa que pasa muy comúnmente con los casos de herradura completa es que el provisional empieza a aflojarse de un lado pero no se cae. El paciente siente algo raro, no viene, ¿verdad? Y resulta que el provisional empieza a aflojarse, cada vez se afloja más, el paciente muerde, el provisional está flojo, muerde mal y no los parte. Y ahí tenemos el hombre metido 20.000 veces en la clínica, porque una vez que se parte un provisional y tenemos que repararlo, nunca queda igual que al principio. Entonces, tomen en cuenta eso a la hora de cementar los provisionales y darles indicaciones. Entonces, el primer caso, vamos a terminar la idea de este caso. Tenemos aquí el encerado diagnóstico de los 2 centrales. Con ese encerado diagnóstico, vamos a empezar al paciente a hacerle su tallado, porque vamos a hacerle provisionales, ¿verdad? Hacemos el tallado para carillas, ya tenemos todo listo para hacer los provisionales. Ya tallamos los dientes. Vamos a utilizar grabado ácido selectivo en el diente. Dependiendo de cuánta retención yo tenga, va a ser ese grabado. A veces lo hago como un punto, a veces lo hago como una cruz, porque me va a depender de cuánta estructura tengo ahí para retener. Por ejemplo, en los casos que yo me meto interproximalmente, no tengo que grabar casi nada el diente, porque esa traba mecánica interproximal que me da esa área no requiere de que el provisional esté totalmente adherido al diente. Me ayuda mucho con la retención. Entonces, una vez que hacemos el grabado ácido selectivo del diente, lavamos, ¿ok? Secamos sin deshidratar el diente y vamos a colocar el adhesivo, el primer y el adhesivo. Una vez que colocamos el primer y el adhesivo, fotocuramos y luego estamos listos para transferir el material en la boca. ¿Estamos claros cómo vamos? Ok, utilizamos nuestra guía de silicona. Antes de hacer los provisionales, tenemos que probar la guía de silicona en la boca. Y cuando probemos esa guía de silicona, ¿qué tenemos que observar? Que esa guía de silicona esté entrando perfectamente en posición. ¿Cómo chequeamos que esté entrando perfectamente en posición? Si ustedes ven la fotografía del lado derecho o de perfil, pueden apreciar cómo la guía de silicona se adhiere perfectamente a la superficie vestibular de los dientes vecinos. Por esa razón es que yo corto las guías de silicona. No la corto en las áreas interproximales, porque en las áreas interproximales no les permiten a ustedes ver que la guía de silicona está sentando completamente. Entonces lo corto a mitad del diente o una cuarta parte del diente. Espero que me hayan entendido este punto. Luego que probamos bien la guía de silicona, estamos listos para colocar el material dentro de la guía de silicona. Secamos muy bien la superficie dentaria y vamos a dejar el material atrapado en la boca. Lo vamos a dejar aproximadamente entre 3 y 4 minutos para que él agarre su rigidez. Si lo sacamos antes y empezamos a quitarle los excesos, no sé si les ha pasado, y el material no ha agarrado su máxima rigidez, van a empezar a quitar pedazos del provisional, después tienen que reparar, y reparando nos puede llevar 1 hora más de trabajo en la boca, con suerte. Entonces aquí ya quitamos la guía de silicona, y una manera de verificar que esa transferencia de información fue exacta es agarrando un compás, ¿verdad? Con puntas bien afiladas. Podemos medimos el encerado diagnóstico del modelo y medimos en boca cómo quedó esa transferencia. Porque muchas veces, si ustedes no colocan bien la guía de silicona o presionan mucho de un lado, o la guía de silicona no tiene la rigidez que tiene que tener, muchos factores pueden hacer que esa transferencia no sea exacta y no sea buena. Y al no ser exacta, entonces nos puede modificar la dimensión vertical, nos puede modificar el largo de los dientes, y después vamos a empezar a cortar dientes, a modificar todo el encerado diagnóstico y la planificación que se había hecho de un principio. Entonces, antes de tocar nada, lo que les recomiendo es midan
el encerado diagnóstico y midan en boca. Si la medida es exacta, van bien. O sea, me pararon. Me hicieron caso. Ahora, si la medida no es exacta y hay una diferencia de medio milímetro, tumben el provisional y vuélvanlo a hacer. Se los recomiendo. ¿Por qué? Porque si ustedes le cortan a estos dientes que ya están con su forma bien bonita, ya está planificado, le cortan medio milímetro, ya le modifican completamente la anatomía a ese diente. Entonces, quiten todo y vuelvan a empezar. Créanme que van a durar menos tiempo haciendo esto que reparando y arreglando lo que se equivocaron. Entonces, medimos, está todo perfecto. Entonces, vamos a utilizar mi mejor amigo, que este es el bisturí número 12. Yo hago todo, muchísimas cosas con este instrumento, que no cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Por supuesto, con mucho cuidado, ¿ok? Porque podemos ser un mono con hojillas con este bisturí, podemos cortar y podemos hacer cosas que no tenemos que hacer. Entonces, con mucha delicadeza, vamos a agarrar el bisturí y vamos a quitar esos excesos a nivel cervical, y es perfecto para meterse en la área interproximal y quitar ese exceso de material que es el que puede causar inflamación de la papila. Entonces, una vez que hayamos quitado con el bisturí toda esa parte, ya prácticamente el trabajo debería estar listo para pulir. No debemos agarrar turbina, modificar forma del diente, quitar, porque entonces significa que no planificamos bien de un principio. ¿Ok? ¿Qué pudiese pasar? Que a lo mejor nos sale una burbuja y tenemos que reparar la burbuja. ¿Cómo reparamos la burbuja? Con resina. Me preguntan, ¿resina fluida o resina dura? Resina rígida. Resina rígida que ustedes puedan colocar exactamente lo que necesitan y puedan dominar. Porque la resina fluida no tienes el dominio de lo que quieras poner. Entonces al final pones el material y tienes que meter turbina y tienes que meter todo. Mientras menos turbina le metamos al material o micromotor, mejor pulitura va a agarrar el provisional. ¿Ok? Entonces, después que quitamos el provisional con el bisturí, vamos a proceder. Esto fue un caso que yo probé utilizando un glaze en la boca, directamente en la boca, y fotocurarlo. Se los pongo porque no lo uso, no me gusta. Porque eso después se vuelve un pegoste y se pone en los dientes amarillos. No sé si les ha pasado. Ya he probado como 2 marcas y no me gusta. Ahora, si vas a glasear fuera de boca y luego cementar, eso sí funciona perfecto. Pero glasear en la boca directamente, personalmente, no me gusta. Entonces no lo uso. Sí utilizo, y les voy a dar paso a paso lo que yo utilizo para pulir. Estas 2 fresas iniciales o mopas son de la Brasseler, están también en la guía que yo les suministré por internet. Estas 2 mopas, la primera es la más abrasiva, es la que vamos a utilizar número 1, luego viene la rosada, y estas que son de la Brasseler, luego las complemento con la de esta mopita blanca que es de la Ultraden, y la pasta adiamantada con la mopa blanca, el cepillo blanco y la pasta diamantada, es que yo termino los provisionales y le da una pulitura bastante buena, el resultado que se obtiene con este sistema de pulitura. Terminamos esa técnica, Bisacrylic, técnica directa. Ahorita van a ver otra técnica, que es otra técnica directa en casos de pacientes que vamos a cambiar coronas de canino a canino. Esta es la situación inicial. Tenemos 6 coronas y vamos a removerla y vamos a colocarle su provisional. En este caso en particular, vean qué bonitas están las encías, o sea que buenísimo. Estamos trabajando ya de por sí con unas encías sanas. Y nuestro gol es que esas encías sigan sanas con los provisionales. Entonces vamos a hacer la ranura en las coronas, vamos a retirarla una por una, y aquí tenemos la situación después de retirada. Hacemos un tallado preliminar de los dientes
Y algo muy importante en estos casos, me gusta colocar hilo retractor antes de hacer los provisionales. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a poder copiar con mayor exactitud el borde cervical o el margen de la preparación. Entonces, siempre utilizo mi hilo retractor a la hora de hacer mis provisionales, la mayoría de las veces. No sé si hay preguntas. No. Ok, entonces aquí, en este caso, utilizamos acrílico diferente. Fíjense cómo lo glaseé fuera de boca, hasta le puse unos pigmentos y todo para que se vea más natural. Y esta técnica uno coloca el acrílico en la guía de silicona, coloca vaselina en los muñones y posiciona la guía de silicona en boca, y todo el tiempo tiene que estar entra y sale, entra y sale, entra y sale, y tenemos que quitarlo en el punto importante. Si lo quitas muy temprano, el acrílico se va a contraer demasiado y te va a aumentar la dimensión vertical o te va a aumentar el largo de los dientes. Si lo dejas mucho, después vas a tener que cruzar los dedos porque vas a estar en problemas grandes, porque después no vas a poder sacarlo, ¿ok? Más que todo cuando tienes muñones grandes. Entonces, si ponemos buena vaselina, entramos, sacamos, siempre haciendo buena presión para que no se modifique. Una vez que el acrílico esté listo, tenemos que socavar, porque acuérdense que el acrílico sí debe rebasarse, ¿ok? Para eso les voy a explicar la técnica con otro caso. Pero socavamos la parte interna, colocamos el acrílico de forma fluida otra vez en la parte interna y rebasamos. Cuando rebasemos también tenemos que tener cuidado de no modificar la posición de los bordes incisales, porque si colocamos mucho acrílico o lo colocamos en una consistencia que está equivocada, pues ese provisional se va a modificar y no va a funcionar o va a quedar en una posición incorrecta. Y aquí tenemos cómo vamos posicionando el provisional en la boca. Este caso lo cementé con Tembón. Aquí no necesitamos poner policarboxilato. Si tienes un buen provisional con buenos muñones, con Tembón vas perfecto, no hay problema. Y buena estabilidad oclusal, porque si no tienes estabilidad oclusal, por supuesto la misma mordida va a desalojar los provisionales. Y aquí podemos ver cómo obtuvimos el resultado final de los provisionales. Y lo que les comentaba, vean cómo no hay sorpresas para el paciente del provisional al definitivo. En este caso, el paciente fue por extracción, colocación de implante en el central, o sea que son provisionales de largo plazo, ¿ok? Y vean cómo el resultado final que se obtuvo en este caso en particular. Hay dos preguntas por acá que dicen qué producto para glaseado utilizas y qué pigmento. Ajá, ok. El producto para glaseado, el OptiGlaze, que es de la GC, es el que más me gusta. Y para los pigmentos, hay unos pigmentos que son de la Dentsply, que viene el color ocre, vienen dos tipos de marrones. Dependiendo para qué lo quieran utilizar, se pueden usar. Mañana, acuérdame, Carlitos, para mandarles la foto, que igual yo lo he puesto en varias de mis historias. Pero les voy a mandar la foto del OptiGlaze y de los potecitos de staining de Dentsply que yo utilizo. Ok, también preguntan si el bisacril necesita o no algún tipo de cementación. Si necesitas, si lo vas a usar, o sea, si lo vas a sacar y a contornear afuera y cementar, pero si lo vas a dejar atrapado en la boca, como lo utilizo en casos de carillas, no requiere de cementación, sino él queda atrapado. Ok, también te dicen que si el policarboxilato lo utiliza aún en dientes vitales. Tenía entendido que no era recomendable en dientes vitales. ¿Por qué no? Claro que sí. Sí, más bien es maravilloso para dientes vitales. Ok, ¿y cuál es el tiempo mínimo del uso de los provisionales? Tiempo mínimo. Depende del laboratorio. Si el laboratorio te lo tiene en 3 días, pues es 3 días. Si el caso, yo tengo provisionales en boca a veces por 1 año, 2 años, dependiendo del caso en particular, dependiendo del paciente, que no se te pierda también, porque a veces le hacen buenos provisionales y se te pierden. Ese dicho que te dicen también de que no le hagas buenos provisionales porque ese paciente no va a volver, tampoco lo creo. Yo todavía no les voy a decir cuántos años tengo de experiencia, porque
yo soy joven, no tengo mucho. Pero los provisionales, yo de verdad, no les miento, yo tendré en Venezuela 3 coronas en toda mi vida y en Estados Unidos una que nunca vino la paciente. Pero el resto, todo el mundo viene a ponerse su trabajo definitivo. Así que ese dicho de que no les pongas eso porque no va a volver, es más, pónselo bien feo para que vuelva. No lo comparto. Me parece que no es de la odontología que practico. Entonces, vean aquí 2 fotografías de la sonrisa, el resultado final que se obtuvo en este caso. Otro casito, encerado diagnóstico, guía de silicona. Vean cómo la guía de silicona tiene cierto grosor y acuérdense del material que les comenté de las guías de silicona. Tiene que ser un material que tenga capacidad de copiar bien los detalles y que sea rígido. Porque si usan esa silicona suave, al final la transferencia va a estar equivocada. Entonces vean cómo yo voy colocando el material en la guía de silicona, luego lo coloco en boca, con un instrumento voy eliminando los excesos. Tengo una técnica que utilizo a veces, coloco un algodoncito y cuando coloco la guía de silicona, el material se pega al algodón y luego saco el algodón. Eso también funciona. No funciona para los casos donde no hay un vestíbulo grande porque no pueden tener el algodón más la silicona en el mismo lugar. Pero muchas veces utilizo esa técnica para eliminar excesos de material. Y luego vean aquí cómo ya nos quedan los provisionales ya bien marcados y luego viene la parte de elaborar los provisionales o de contornear y de hacer las áreas interproximales, que eso prácticamente tendría que ser un video para mostrarles bien, de que tienen que estar pendientes, pero hoy lamentablemente no hay tiempo para eso. Aquí vamos puliendo, esto es como los vamos glaseando. Importante que sepan, y les muestro porque ahorita estos provisionales tienen esta fotografía como 12 años. Otra vez sacando mi cédula, pero bueno, tienen como 12 años o 10 años este caso, y vean que no me gustan los provisionales porque quedaron muy brillantes. Esto fue uno de los primeros que yo hice con glaze, entonces cuando me vino el material, yo dije, ay, qué chévere un glaze, entonces quedó ese provisional brillante, bello, pero es que los dientes, acuérdense que no son así, y vean cómo se ve artificial, no se ve bonito. Entonces, cuando vayan a glasear, los provisionales tienen que hacerle con los pinceles la textura al diente. Primero, el diente tiene que tener su textura per se, pero además de eso, cuando le colocamos el glaze arriba, yo agarro un pincel y le hago las rayas horizontales que hablamos, las microtexturas, sobre todo las horizontales, y eso le cambia impresionantemente la apariencia. Recuerden que no queremos que los provisionales queden totalmente pulidos y brillantes, porque se ven artificiales. Y técnica indirecta son las técnicas que nosotros ya mandamos al laboratorio para que elaboren. Ya se utilizan en casos más grandes de rehabilitaciones completas, donde queremos hacer mayores cambios estéticos, dimensión vertical, oclusión, donde hay muchos dientes faltando, donde vamos a colocar implantes. Entonces tomamos la decisión de hacer otro tipo de provisionales. Este es el caso donde un central, el paciente se iba por largo tiempo y le mandé a hacer un provisional de laboratorio para que el paciente se fuera bien bonito, y volvió y se hizo su corona definitiva con todo y eso. Pero vean cómo quedó el provisional de laboratorio. Ese fue el día que se le colocó. Prácticamente no se ve la diferencia. Y bueno, esta técnica directa la utilizamos rebasando con acrílico, ¿verdad? Esta era la inicial el caso que les mostré anteriormente. No sé por qué Y luego vamos a tener que dejar esto, Carlos, para otro live, porque ya sí, nos quedan llevamos de 10 minutos máximo para... ¿quedan 10 todavía? Pero cortico. Quedan 5. Concha, Carlos. Es que si no se corta. También es que yo hablo mucho, me pego. Bueno, entonces, este caso y ya. Ok. Entonces, vamos a ver, este es
un caso en particular donde yo mandé a hacer unos provisionales con estructura metálica interna, ¿ok? ¿Por qué mandé a hacer esto? Número 1, paciente, hombre. No queremos hombres metidos en la clínica y hombres que trabajan, que están ocupados, que no sé qué, metidos en la clínica, que se me partió, que se me cayó, No. Hombre, 60 plus, que tengo que colocarle muchísimos implantes, tengo que sacarles dientes, tengo brechas grandes de dientes que faltan. No le gusta venir al odontólogo. Este paciente prácticamente lo traté con pura sedación. Entonces yo no quiero que este paciente tenga ningún tipo de complicación con provisionales, ¿ok? Entonces, esto es como me vienen los provisionales del laboratorio. Vean como ya está todo planificado, está todo listo. Ahora yo voy a venir y vean otro caso aquí, otro punto importante, el diseño de la estructura metálica del provisional. Es muy fácil que les entreguen a ustedes un provisional con una barra metálica en el medio. Explíquenme ustedes qué van a hacer con esa barra metálica el día que le pongan los implantes al paciente y ustedes quieran agarrarse de esos implantes. Van a odiar al técnico porque van a tener que cortar la barra. Y cortar la barra es cortar metal y eso lleva tiempo y lleva un desgaste, es bastante fastidioso. Entonces ustedes tienen que planificar con el técnico, mira, vamos a sacar estos dientes, vamos a colocar implantes en esta zona, por favor, planifica la estructura metálica para que sea circunferencial y nos permita a nosotros eventualmente rebasar esa área edéntula, ¿ok? Sin tener que cortar el metal. Y por eso pueden ver cómo les doy la foto de la parte interna del provisional. Okay. Aquí está la parte inferior, también le puse estructura metálica porque esto era un puente agarrado del último molar y del premolar. Estamos hablando 4 dientes, 5 dientes agarrados de 2. En estos casos no pones estructura metálica y el paciente va a estar metido en la clínica con esto partido, no hay manera. ¿Ok? Este es el caso inicial. Vean cómo quisimos hacer un diseño totalmente diferente. El técnico me manda un provisional con esta lámina de acrílico en el paladar. Se preguntarán para qué sirve eso. Y sirve para estar seguros de que la transferencia de ese provisional en la boca no se modifique la dimensión vertical. Cuando lo rebasamos tenemos que estar seguros de que esa lámina acrílica esté unida perfectamente en el tejido antes de rebasar. ¿Ok? Colocamos el material en los orificios, como pueden ver aquí, ¿ok? Y colocamos vaselina en los dientes y también coloco vaselina en el mismo provisional por fuera para que no se me pegue el acrílico en la parte que ya está pulida y lista y después no tenga yo que estar metiendo fresa y trabajando doble. Coloco el acrílico. Cuando el acrílico tenga un aspecto opaco es que está listo para meter en la boca. Si está muy fluido se derrama todo, si está muy duro les va a aumentar la dimensión vertical. Y con el instrumento, con un explorador o con un cepillito, vamos eliminando todo ese exceso de acrílico para que no se nos monte en la parte bucal. Y aquí pueden ver cómo ya está el provisional adaptado, listo. Este paciente estuvo 1 año y medio con este provisional. Esta es la restauración definitiva. Pusimos 2 implantes en la zona de los laterales. Y vean cómo no hubo sorpresa tampoco desde el provisional al definitivo. Y dirán, ay, ¿por qué le quedaron esos dientes tan amarillos? Porque este paciente lo manejé con pura sedación y un señor ya no le interesaba hacerse carillas en los dientes inferiores y yo sencillamente aumenté la dimensión vertical y le aumenté el largo de esos dientes con resina. Ya estoy terminando. Aquí está, sonrisa definitiva, listo. ¿Ok? Y bueno, y por hoy se los vamos a dejar hasta aquí. Hay muchísima información y muchísimos tips que les puedo ir armando para que estén pendientes en el story. De a lo mejor uno que otro tip que vaya saliendo en la clínica que les pueda mostrar, pero con esta información que les di hoy creo que van a quedar súper bien informados. Por otro lado, también quiero informarles que estoy preparando, que de verdad, mira, estoy fajadísima, me tiene ocupadísima
haciendo clases y estoy preparando una clase que es un webinar para que estén pendientes, para que se registren, de lo que va a ser carilla de porcelana. Vamos a hablar de la técnica que yo utilizo de la A a la Z, ¿ok? Desde el inicio hasta el final. No sé todavía si estamos trabajando en eso. En 2 semanas probablemente ya vamos a dar este webinar de carillas de cerámica, que me lo están pidiendo muchísimo. Entonces, bueno, pendientes, espero sus comentarios. Acuérdense que me encanta que me critiquen, que me digan que no les gustó, que hubiesen hecho diferente. También me hubiese encantado que me lo digan. Y también me encanta que me digan que les encantó y que aprendieron un montón. Así que bueno, saludos y gracias a todo mi equipo que está aquí en apoyo, y nos vemos pronto en el próximo live o webinar. Saludos.